Buenos días. Vamos a empezar. En primer lugar, agradecer a GSK la oportunidad que nos da de poder reunirnos hoy aquí, ¿eh? y de traer yo creo que hasta ahora siempre hemos hablado de mieloma, hemos hablado de ensayos clínicos, hemos hablado de muchas cosas, pero hoy vamos a tener la oportunidad de hablar de vacunas, de profilaxis, de tratamiento. Vamos a tener la oportunidad de hablar de una cosa muy importante, que es la nutrición, y otra también muy importante, que es el ejercicio físico. Cosas que ustedes saben que probablemente nadie se las sabe contestar. Probablemente no hay nadie que se dedique a este tipo de cosas en el mieloma, y yo creo que con esto lo que podemos es ir abrir una vía para que a lo largo de los meses que vienen podamos ir hablando más de este tipo de cosas y solucionando muchos de los problemas que probablemente ustedes se le planteen y que nadie, ni yo tampoco les pueda saber contestar en las consultas. Hablará también Antonia, como siempre. Hoy va a hablar de una cosa que yo creo que es muy importante. Es una cosa que siempre echa a temblar a la gente cuando se le dice hablar de la incertidumbre, del miedo a la recaída, pero bueno, desgraciadamente el mieloma, o afortunadamente, porque hace muchos años, cuando yo empecé a estudiar la especialidad, no había recaída, había una única recaída. Y ya, afortunadamente, hay muchas recaídas que podemos rescatar. ¿Vale? Entonces, yo les voy a hablar les daré un palizón, les voy a contar cómo diagnosticamos el mieloma y cuáles son los tratamientos que estamos poniendo y sobre todo los que vamos a ir poniendo en los meses y en los años próximos. Muchas gracias, por tanto, a GSK y muchas gracias, por supuesto, a ustedes que están aquí y a los ponentes, porque hoy es sábado y en vez de estar con sus familias van a estar aquí hablando con nosotros. Voy a comenzar hablando el título es lo que debo saber. ¿Vale? En primer lugar, les explicaré lo que es una gammapatía monoclonal, que son unos trastornos que salen de la proliferación de células linfoides B, que salen de la médula, que luego van a pasar a lo que es el exterior, a la sangre, van a volver otra vez, y entonces en todo ese tipo de caminos se van a ir diferenciando. No sé si señala. Ahí abajo ven en el recuadro señalado en rojo, una célula plasmática. La célula plasmática es un linfocito que se ha diferenciado y ya ahora es maduro y tiene una serie de localizaciones en su membrana, que son los antígenos, que nos van a servir luego para poder poner una serie de tratamientos. La célula plasmática produce inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, ven ustedes ahí Esto sería una inmunoglobulina, es como una Y, hay una parte que son las cadenas pesadas y otra que son las cadenas ligeras. Entonces, en el mieloma vamos a poder tener distintos tipos de inmunoglobulinas. Inmunoglobulina, la IgG, la IgA, son las dos más frecuentes. Cuando tenemos IgM, lo normal es que sea una gammapatía del tipo del Waldenström. Bueno, pues bien, las células plasmáticas, cuando hacemos un proteinograma, que sería de esta forma, tenías aquí la albúmina y aquí tenemos una zona de las betas y las gamma globulinas. Bueno, pues cuando tenemos un mieloma o una gammapatía monoclonal, lo que nos ocurre es que aparece aquí un pico. Esto es lo que llamamos componente monoclonal o pico monoclonal. Y ese pico monoclonal puede ser en forma de pico-pico cuando es un solo tipo de células plasmáticas, que pueden ser plasmáticas que nada más que producen IgG, y un solo tipo de cadenas ligeras, que pueden ser o capa o lambda, entonces aparece este pico, y a esto es a lo que llamamos una gammapatía monoclonal. Esto de aquí arriba, en la que se segregan no solo cadenas ligeras de un solo color, de un solo tipo, sino cadenas ligeras, cadenas pesadas, que hay muchos tipos de células que se activan
forma una joroba. Esto, por ejemplo, aparece por ejemplo, en algunas hepatopatías o en infecciones. Esto no es monoclonal, esto es policlonal. Monoclonal es esto solo. Y es lo que a nosotros nos va a interesar. Entonces, con ese diagnóstico de una gammapatía de significado incierto, que todavía no es ninguna enfermedad, pueden ir muchos de los enfermos que tienen una gammapatía de significado incierto, que lo único que hacemos es seguirles análisis, llega un momento en que pueden transformarse en un mieloma, que al principio sería un smoldering mieloma y luego ya un mieloma activo, que incluso en algunos casos, infrecuentísimo, yo he visto a lo largo de toda mi experiencia, he visto yo creo que 4 leucemias de células plasmáticas. Es una cosa rarísima que el mieloma derive, pero bueno, puede ser. Y tenemos el smoldering mieloma y el mieloma que va a necesitar tratamiento. Lo definiríamos de esta manera. La gammapatía monoclonal es una gammapatía que tiene un pico, pero el pico es menos de 3 gramos, que cuando hacemos una biopsia de la médula tiene menos de un 10% de células plasmáticas y que no tiene CRAP. Ahora explicaré más tarde lo que es el CRAP. Y sin embargo, lo que tenemos aquí ya esto sí es mieloma. Hay el smoldering mieloma, que es un mieloma asintomático, y el mieloma ya múltiple, que va a necesitar. La diferencia está en que de aquí a aquí ya ha pasado y el pico monoclonal ya es más grande, ya aparecen más células en la médula ósea, y en el mieloma múltiple no. En el mieloma múltiple tendríamos los mismos datos, pero ya aparece esto que hemos llamado CRAP. En este no tiene CRAP, ¿vale? El CRAP son los síntomas. ¿Y cuál es la incidencia en España? Pues para este año vamos a tener 3.000 mielomas nuevos. Y vamos a tener 6,5 mielomas por cada 100.000 habitantes, ¿vale? Estoy hablando de pacientes nuevos, ¿eh? Realmente cuando los comparamos, por ejemplo, con las leucemias, va a representar, si en 100.000 habitantes tenemos 12 leucemias por año, por 100.000 habitantes, en el mieloma tenemos la mitad, pero son muchos, ¿vale? Y el linfoma no Hodgkin es mucho más frecuente. Pero quédense con esta cifra, 3.000 pacientes nuevos vamos a ver este año, más todos los del año pasado, más todos los del año pasado, más todos los del año pasado, ¿vale? Eso hace que sean muchos. Y bueno, vamos a definir ya entonces lo que es el mieloma. Es un tipo de neoplasia que se caracteriza por una proliferación de plasmáticas que son clonales, y que nada más que van a dar un componente monoclonal, y cuando es mieloma ya se asocia a CRAP. La verdad es que suele ocurrir más en pacientes mayores, pero cada vez tenemos más pacientes que incluso llegan a una tercera parte en menores de 65 años. Esto es lo del CRAP. El CRAP son las iniciales de hipercalcemia. Son las iniciales de hipercalcemia, de la C del calcio, fallo renal, anemia, dolor óseo, y puede haber otro tipo de datos, pero son cosas que además aparecen mucho cuando vamos envejeciendo. Puede aparecer problemas de anemia, podemos tener problemas de insuficiencia renal por muchas causas, que pueden ser desde la diabetes, la hipertensión, etcétera. Y todo esto hace que se confundan mucho los síntomas y nos encontremos con pacientes. Yo voy a ver el lunes, que ya me incorporo después de las vacaciones, el lunes tengo una mujer que viene y lleva desde mayo dando vueltas y viene con un mieloma. Estos serían los síntomas, eso que llamamos CRAP. Y por eso, ¿cuándo sospechamos el diagnóstico? Pues la mayoría de los pacientes vienen por eso, cuadros de dolor óseo y infecciones de repetición, virus del herpes zóster, con hipercalcemia, datos de insuficiencia renal, anemia, etcétera, y que llegan, nos encontramos con que casi el 100% son mayores de 40 años, aunque esto está cambiando. Nos encontramos con enfermos que tienen proteinuria, que tienen dolor óseo, anemia. Hay un poco más de varones que de mujeres. Y la hipercalcemia también puede ser un dato a veces importante. Y cuando vemos cuál es el mecanismo por qué se producen estos síntomas, pues vemos que, por ejemplo,
el enfermo está cansado, está fatigado, y eso puede ser por muchas cosas. Puede ser o bien por la anemia, porque esté infiltrándose en la médula y esté produciendo la anemia. Puede ser también por la hipercalcemia, que también puede dar datos de ese tipo. Puede ser por insuficiencia renal. Hay muchos datos que confunden y muchos de los síntomas que se deben a muchas cosas de las que se están produciendo al infiltrarse la médula. Hay algunas otras cosas menos frecuentes, como son cuando los enfermos tienen crioglobulina positiva, que aparecen púrpuras, aparecen datos de acrocianosis, que se ponen los dedos así oscuros, aparecen también dolores de cabeza, aparecen también polineuropatía, y en algunas ocasiones nos vemos que el mieloma no solo es un mieloma, sino que forma plasmocitomas. Algunas tumoraciones, estas son un poco exageradas, pero bueno, son tumoraciones que han aparecido en pacientes con mieloma, y estos son petequias y cosas de ese tipo que aparecen en pacientes con crioglobulina. Son síntomas menos frecuentes, pero que también aparecen. ¿Y cómo se diagnostican? Pues bueno, ustedes saben que el diagnóstico fundamentalmente lo hacemos por la biopsia de la médula ósea, lo hacemos por analítica y lo hacemos por técnicas de imagen. La biopsia. ¿Cuándo hacemos la biopsia? El diagnóstico fundamental es el análisis de la médula ósea, porque ya recordarán ustedes que les dije que la célula plasmática donde vive es en la médula ósea. Entonces, al principio es indispensable el hacer un aspirado o una biopsia de la médula ósea. Ahí vamos a encontrarnos una infiltración. Todo eso son células plasmáticas, dicen que tienen forma de huevo frito, es un huevo frito muy raro, y luego hay otras técnicas que son citometrías de flujo y otras que son la determinación por FISH para ver las translocaciones, que ahora les explicaré lo que son. Una vez que tenemos el número de células plasmáticas, que hemos visto las células plasmáticas infiltrando el hueso, una de las cosas que hacemos son análisis. En los análisis hacemos análisis de sangre y análisis de orina. Lo que intentamos es ver el pico ese monoclonal que les enseñaba antes con electroforesis, tanto en suero como en orina de 24 horas. Luego, con la nefelometría, lo que hacemos es cuantificarlo y ver cuánta cantidad de IgG o de IgA tienen. Y luego también lo que se hace es la inmunofijación, porque la inmunofijación lo que hace es que nos determina y nos dice exactamente cuál es si es una IgG kappa o una IgG lambda, por ejemplo, ¿vale? Y luego hay otra medida importante, que son la determinación de cadenas ligeras libres, que nos puede servir muy bien para... Yo me voy a quitar esto, que estoy ahogado, perdí. No me había dado cuenta. Las cadenas ligeras libres, que lo que sirven es para monitorizar, o en algunos pacientes los que la producción de proteína es muy baja, o en aquellos pacientes que lo único que su célula plasmática anómala segrega no es IgG lambda, por ejemplo, sino que es lambda y punto, es la cadena ligera, ¿vale? Aquí ven ustedes lo que sería la electroforesis y la inmunofijación. Aquí ven ustedes el proteinograma, como tiene aquí un pico, y ven una cosa que también paradójica, que la albúmina ha bajado, esto después lo vamos a utilizar como dato de pronóstico, y en este paciente, cuando le ponemos tratamiento, este pico baja y la albúmina se recupera y sube, ¿vale? Esto sería lo mismo, pero tiene una forma distinta, pero porque es la orina. Y luego buscar las lesiones de los huesos, que lo que vamos a hacer son radiografías simples, aunque ya se hace mejor el TAC de baja dosis y la resonancia y el PET. ¿Ven? Estos serían imágenes de radiografía. Aquí ven una fractura. Los huesos del paciente con mieloma tienen mucha osteoporosis, tienen facilidad para producirse fracturas. Este sería en TAC. Una cosa importantísima son los aplastamientos de las vértebras, por eso muchos de ustedes llevan corsé. Ven aquí un aplastamiento de una vértebra, y aquí cómo se comprime la médula ósea visto en una resonancia. Esto sería una afectación del hueso en el TAC, esto en el PET, y esto es la imagen del PET-TAC, en la que las dos, tanto el PET como el TAC, se mezclan, y esto sería como lo veríamos. Esto es una base del cráneo. Y llegamos a una cosa que explicó el otro día la doctora Calazán, que era la clasificación molecular y citogenética, y en la que es muy importante en el mieloma, porque nos va a servir para encontrar
lo que son translocaciones, y esas translocaciones nos van a dar lo que es un riesgo para evaluar el pronóstico como riesgo estándar o riesgo alto, dependiendo del tipo de translocación que tiene. Pero esto ustedes no se lo tienen que aprender. Yo lo que quiero es que cuando le hablamos de translocación, ustedes entiendan lo que es una translocación. Nosotros tenemos un cromosoma, el brazo corto, el brazo largo, tenemos otro cromosoma, el brazo corto, el brazo largo, y entonces una translocación sería, este cromosoma pierde este trozo, y este pierde este trozo. Y van este a este y este a este. Y queda de esta manera. Esto es una translocación. Se han roto los dos cromosomas y se han pasado el material de uno a otro. Esto es la translocación. Cuando es de 11-14, pues lo que es entre el cromosoma 11 y 14. Cuando es del 6-14, entre el cromosoma 6 y el 14. Esto es muy importante. Y cuando hacemos el análisis por Fish de una célula normal, vemos los cromosomas, se le ponen se señalan con una serie de bandas y tenemos, esto es lo que veríamos. Hay dos señales rojas y dos señales verdes. Y sin embargo, si esta translocación existe, ven ustedes como aquí ha pasado material de uno a otro, este es más largo y el otro es más corto, entonces vemos una verde y una roja, pero después vemos dos o amarillos o verde y amarillo y rojo. Esto es lo que nosotros hacemos, lo que llamamos FISH, que es la prueba esa que mandamos fuera para que nos la hagan. Y eso tiene mucha importancia porque cuando evaluamos el pronóstico, nosotros vamos a establecer un pronóstico que hoy en día lo que hacemos es por el sistema internacional revisado, el RISS, y vamos a necesitar no solo la cantidad de albúmina y de beta-2 microglobulinas, sino además lo que eran las translocaciones que considerábamos de alto riesgo citogenético, que son la 414, la 1416 y la 17P. Si existen alguna de estas, pues entonces ya no podría ser un estadio 1. Y eso nos va a dar después unas supervivencias libres de progresión. Todo esto es teórico y estadístico, ¿vale? Porque después están los tratamientos que pongamos. Pero ven ustedes cómo la supervivencia libre de progresión en los pacientes que tienen un estadio 3 del índice pronóstico es la mitad que los pacientes que tienen un estadio 1, ¿vale? Y la supervivencia, por 3/4 de lo mismo, ahí lo ven en la. Y le pongo este porque ya antes le decía que el mieloma Smoldering no se pone tratamiento, pero hay que evaluarlo porque en algunos casos, en los que consideramos Smoldering de alto riesgo, la progresión es muy alta, es lo que llamamos 20-20-20, que sería enfermos que tienen más de 2 gramos, que tienen más de el cociente de las cadenas ligeras lo tiene más de 20 y que en médula ósea tienen más de 20. Estos son enfermos que tienen muy alto riesgo de progresión en los 2 siguientes años y ya se les está poniendo un tratamiento, ¿vale? Y otra cosa que hay que valorar muy mucho en el pronóstico es la valoración geriátrica, porque la mayor parte de los pacientes son a partir de 65 años y este tipo de pacientes pueden tener una cierta fragilidad. Ahora Antonia está empezando con un estudio que estamos haciendo en colaboración con otros hospitales y tal, a empezar a medir una serie de parámetros que son las actividades de la vida diaria, una serie de scores para seleccionar bien y no poner un tratamiento que un paciente pueda no tolerar porque sea más frágil de lo que parece. Y otra cosa que también tiene un dato de pronóstico es los enfermos que tienen plasmocitomas extramedulares, que no solo tienen afectación de la médula, tienen un cierto peor pronóstico, ¿vale? ¿Y cuándo tendríamos nosotros que hacer esas evaluaciones? Las evaluaciones, ustedes saben que se las hacemos al principio, las hacemos en caso de que haya una recaída o sospecha de recaída, las hacemos en el día más 100 del trasplante. Entonces, todo eso son datos que son puntos en los que hay que hacer evaluaciones. Evaluaciones que ya verán luego, las vamos a ir haciendo. Ya la doctora Calazán el mes pasado les dijo que había una forma
mirar que era con la sangre en vez de con la médula, ya probablemente en breve, porque hay un grupo de investigación en el Rocío que ya estamos en contacto, de a ver si podemos participar en el estudio ese de análisis de las células tumorales, el DNA tumoral que está, el celular tumoral que está en la sangre periférica, lo podamos medir por NGS, ¿vale? ¿Y cuál es el tratamiento del mieloma? Pues, como ustedes saben, la quimioterapia, fundamentalmente hoy en día, la que más se hace es durante el trasplante, que utilizamos melphalan de alta dosis. Luego otros son los inhibidores de proteasoma, que muchos de ustedes conocen, carfilzomib, y lógicamente el bortezomib, que lo que consiste en que las proteínas que están mal plegadas y que son que aparecen en la célula plasmática y van a hacer que la célula plasmática actúe mal, hay una serie de cosas que se llaman ubiquitinación, que se unen y permiten la entrada a unos sitios que son como unas moledoras, ¿no? que están en la célula, que se llaman proteasomas y van rompiendo las proteínas, ¿vale? El bortezomib, carfilzomib, hay algún enfermo que tengo con isazomib, que son por un estudio expandido que nos permitieron el utilizarla porque no está comercializado, y además tiene la ventaja de que es por vía oral. Y luego otro que conocen ustedes, la lenalidomida y la pomalidomida, que son los inmunomoduladores, pero ya hay unos CELMoD que se llaman, que es la iberdomida, que se une también a cereblón, igual que los IMiD, pero después necesita menos cantidad, actúa con más potencia, y que van a llevarnos igual a la actividad antitumoral, a la inmunomodulación y a la acción que hacen sobre el microambiente de la médula, y la toxicidad, desde luego, viene a ser casi lo mismo, con que probablemente en poco tiempo podamos utilizar iberdomida en las resistencias a lenalidomida y pomalidomida. Y luego está lo último, que son los anticuerpos monoclonales. Anticuerpos monoclonales, tenemos anticuerpos monoclonales simples, que es el CD38, están utilizándose daratumumab, muchos de ustedes lo están utilizando, y cetuximab. Eso tiene unos mecanismos de acción en la célula plasmática. Había un sitio que era el CD38 y el daratumumab actúa sobre el CD38 y produce una cosa que se llama apoptosis, que es una destrucción celular programada de la célula. La aumenta, por lo que hace disminuir eso. También actúa uniéndose a complemento, también actúa uniéndose a otros anticuerpos y también por fagocitosis. Eso sería el mecanismo de acción de los monoclonales. Los monoclonales ya podemos estar utilizando, y estamos utilizando el isatuximab y el DARA. Estos son esquemas de tratamiento resultados de esquemas de tratamiento en mielomas en recaída, pero ven ustedes que cuando hacemos pomalidomida tiene una respuesta de un 35%, y cuando utilizamos la pomalidomida utilizando un anticuerpo monoclonal asociado, casi se nos sube la respuesta al doble. Es lo que ocurre, por ejemplo, aquí cuando hacemos con la poma y la DARA, ¿vale? Entonces, lo importante de los anticuerpos monoclonales es que potencian otro tipo de tratamientos. Y ya estamos utilizando, en vez de dobletes, estamos utilizando tripletes o cuádrupletes, siempre uniendo a lo que hacíamos el anticuerpo monoclonal. Luego hay otros anticuerpos monoclonales que, en vez de ser simples como el anterior, llevan conjugados una droga. En este, por ejemplo, el malometil auristatin F, que lo lleva aquí unido al anticuerpo monoclonal, y el mecanismo es que entra, se pega a la célula, y una vez que entra, suelta los cacharritos estos rojos que tiene, y estos actúan sobre los cromosomas de la célula plasmática y hacen que la célula plasmática se destruya y entre en apoptosis. Este es el belantamab, que es un anticuerpo monoclonal anti-BCMA, no actúa sobre el CD38, sino sobre otra región de la célula que se llama BCMA, que veremos que va a tener mucha importancia en otro tipo de anticuerpos, e incluso en los CAR-T
CAR T-cell, ¿vale? Hay tratamientos, hay el DREAN1, el DREAN2, que demuestran que tienen actividad y eso, y ahora hay un fase 3 que el DREAN3, que los resultados que han salido, está ahí, hay una discusión con la FDA y no sabemos por dónde van a tirar. Y luego hay algún enfermo ya aquí que estoy viendo que está utilizando el belantamab, ¿vale? Luego están otros que son los biespecíficos, los anticuerpos biespecíficos, en los que tenemos un anticuerpo anti-CD3, tenemos otro anti-BCMA, y lo que hace es que le cortan un cacho a uno, le cortan un cacho al otro, y empalman y convierten y hacen un anticuerpo que lleva en un brazo, se une al CD3 no de la célula plasmática, sino de la célula T, del linfocito T, y en el otro lleva al BCMA, ¿vale? Y entonces de esta manera es como actúa atrayendo a la célula, al linfocito T, que es quien se va a encargar de matarla. Estos son también tasas de respuesta que vemos que están bien. Ya está teclistamab y talquetamab, podemos utilizarlo. Teclistamab hay ahora abierto por el laboratorio, por Janssen, para que podamos utilizarlo. Hay una serie de criterios y tal, pero bueno, que sepan que probablemente antes de marzo podamos disponer. Y luego hay un medicamento que, aunque lo utilizamos en leucemia linfática crónica, el linfoma del Mante, tal, es muy interesante en el mieloma, porque hay un tipo de mieloma que es el que tiene la translocación 11-14, que tiene un BCL2 aumentado, y el BCL2 es una proteína a la que se le unen una serie de sustancias que son que favorecen la apoptosis, de tal manera que las células podría morir. Entonces, estas células, una vez que se unen, es lo que hace que la célula tumoral utilice este mecanismo para no morirse, ¿vale? Entonces, venetoclax lo que hace es que la quita de aquí y se pone ella. De tal manera que esta proteína, que tiene capacidad de inducir la apoptosis, va a la mitocondria y desarrolla allí, por una serie de vías y tal, el citocromo, activa una cosa que se llaman caspasas, que es una cosa muy liosa, y lo que produce, que es lo que nos interesa, es la muerte celular. Lo podemos utilizar en el mieloma, pero solo en los que tienen translocación 11-14. Estos serían los resultados cuando se utilizan venetoclax. Es tóxico, pero ven ustedes cómo las respuestas pueden ser más altas que cuando esto sería venetoclax con bortezomib y dexametasona, y esto cuando se utiliza un placebo. Ven que los resultados van siendo mejores, y sobre todo cuando tiene la translocación 11-14. Y llegamos a lo de los CAR T-cell. Esto es una cosa que aparece mucho en la televisión, que ustedes lo oyen mucho, que es eso, pues yo voy a empezar diciéndole que por lo menos hasta en el año 23 probablemente no podamos disponer de ellos, ¿vale? El otro día le pregunté al doctor Reguera, que es el que lleva el programa de CAR-T de Sevilla, ya han autorizado más centros, están autorizando más centros, el Hospital de Málaga, el Hospital Reina Sofía de Córdoba también van a tener autorización, pero aun teniendo la autorización, ellos hacen CAR-T, pero para mieloma probablemente en todo el año 23 no vayamos a disponer, con que probablemente lo que tengamos que utilizar sean los monoclonales, o bien los que van con la sustancia desapegada, o bien con los que son biespecíficos. Pero bueno, el cómo funciona, la idea del CAR-T es coger un linfocito T, unirle un anticuerpo, pero el anticuerpo modificarle aquí en la punta del brazo de la cadena ligera y la pesada, y convertir esas células, convertirlas en algo así parecido, como si tuviera una serie de bracitos. Esos bracitos serían esto, que sería la parte que se le incorpora. Esto sería el CAR-T. El CAR-T, este es el interior de la célula y esto es el fuera, y ya hay de primera, segunda, tercera generación, cuarta generación, se están utilizando ya en vez de un coche se llama un tractor, y hacen que vaya teniendo más potencia. Y luego, una vez que lo tienen fabricado, se mete en sangre, se infunde en sangre y busca las células
para la que ha sido diseñada y la mata. ¿Cómo se obtiene o cómo se hace un CAR-T? Pues es un proceso que es engorroso, vale 300.000 euros y consiste primero, hay que quitar todos los corticoides y todo eso, y en lo que consiste es como cuando se hace un trasplante, pero en vez de células CD34 se sacan linfocitos T. Luego los linfocitos T se procesan, se aumentan en número y se les meten virus, el retrovirus o el antivirus, que hacen esa transformación, son los que le meten el código genético a la célula para que se transforme y se ponga de esta manera. Luego se administra como una transfusión de sangre, igual que el trasplante, y ya ella va y hace su trabajo. Eso sería el CAR-T. CAR-T, hay unos resultados muy buenos, aunque ustedes oigan en la televisión que es lo que va a curar el no sé qué, mentira. Es mentira. Tienen unas respuestas muy altas de enfermos que han sido muy tratados, pues hasta de casi el 100%, pero las respuestas completas son del 80% y las supervivencias libres de progresión solamente son del 66% a los 18 meses. Entonces, con ser un avance muy importante, probablemente se intente hacer en líneas de tratamiento más precoces, porque los resultados probablemente puedan ser mejores, y sobre todo que tenemos que también estar preparados para utilizarlo, para también rescatarlo, ¿no? Este sería el ejemplo de cómo actúan esos tres tipos de anticuerpos. El anticuerpo que va doble, el que va para hacerse en el CAR-T y el que va con por ejemplo, el belantamab, ¿vale? ¿Y cuál es el tratamiento hoy en día que debemos de seguir? Ustedes oirán en el hospital no sé cuánto le ponen no sé qué, le ponen esto, no le ponen anticuerpos monoclonales. Ya hoy en día, y nosotros lo hacemos ya no desde hoy, lo estamos haciendo desde hace tiempo en nuestro hospital, que no en todos los de la provincia, evaluamos si tiene los criterios CRA o algunos de los biomarcadores. Hay gente que no tiene criterios CRA, pero si tiene más de un 60% de células o más de un 100 de cadenas ligeras de ratio, o más de una lesión en la resonancia, son candidatos a trasplante. Entonces, si son candidatos a tratamiento, le ponemos tratamiento. Y si no, lo que sería el mieloma, el smoldering, lo evaluamos y si tiene criterios de alto riesgo también lo podríamos poner tratamiento. ¿Qué tipo de tratamiento? Hasta ahora hay la costumbre de dividir a los pacientes en los que son candidatos a trasplante y los que no son candidatos a trasplante. Aquí hay unas perspectivas, los americanos tratan de una manera, en Europa se trata de otra manera, es poco más o menos parecido porque ya todo se ha vuelto de la misma forma. Lo que hay que hacer en los candidatos a trasplante es poner VRD, que es el Velcade, la lenalidomida y la desametasona, y ponerle también daratumumab, hacer cuadruplete. Ese es el tratamiento más eficaz, el ponerlo todo a la vez desde el principio, porque el mieloma es, como ustedes saben, una enfermedad que como esperes mucho te rompe un hueso, te estropea tal, y después todas esas cosas, las lesiones de los huesos se quedan. Entonces hay que echar todo al principio hay que echar todo a la sartén, ¿vale? Y luego hacer un trasplante. En determinado tipo de pacientes poner un tipo de tratamiento u otro. En el concepto europeo del candidato a trasplante es lo mismo, lo único que pasa es que utilizan VTT, que utilizan talidomida en vez de lenalidomida, son igual de eficaces, es mucho más seguro, menos efectos secundarios y tal, la lenalidomida que la talidomida. La talidomida produce mucha neuropatía periférica. Y luego lo siguiente es el trasplante y tal, ¿vale? En los enfermos que no son candidatos a trasplante sería lo mismo, empezaríamos con VRD, o ahora se han publicado los resultados del DARA-RD, que es daratumumab con lenalidomida y desametasona, que ha hecho que todo esto se vuelva del revés y ahora todos los enfermos que no son candidatos a trasplante, la primera opción debería de ser, y ya aquí en la visión, la forma, la perspectiva europea, ya se ve que es DARA-RD y todos los enfermos deben de ir a DARA-RD, es decir, echar todo en la sartén. Luego en la recaída, los que no hayan utilizado una cosa u otra, pues se cambia, y aquí ya se están introduciendo, por ejemplo, el isatuximab, o bien con carfilzomib, o bien con pomalidomida. Y aquí en el de eso estamos haciendo poco más o menos lo mismo. Aquí hay uno que no está aquí, que es el DARA-VMP. Este es un esquema que se diseñó aquí en Salamanca por la doctora Mateo,
y el doctor San Miguel, y que es el Belcade melfalán-prednisona. Hace tiempo que se utilizaba y ahora se utilizó con DARA. Mientras no hemos podido disponer del DARA-RD, este es el que hemos estado haciendo, pero yo creo que a partir de ahora, ya que está autorizado el DARA-RD, yo creo que nos quedaremos con DARA-RD, que es más cómodo, es por vía oral y subcutánea. Y bueno, ya a partir de las siguientes recaídas, pues ya es donde están los Cartis, el Belantamab, el Venetoclax, todos los medicamentos y algunos quimioterápicos incluso para el tratamiento. La valoración de la respuesta al tratamiento la hacemos por la médula, por la respuesta clínica, y quería detallarme en una cosa que es aquí, que es el determinar la enfermedad mínima residual que pueda ser negativa. Sabemos que cuanto más profunda sea la respuesta, la enfermedad residual, que es como mirar con un microscopio más potente, la podríamos hacer o bien por citometría de flujo o por unos modos que son ahora más que miran con más profundidad, que es la secuenciación, y entonces hacerlo es cada vez más importante, y muchos de ustedes cuando lo hacemos al terminar el trasplante le hacemos la determinación de enfermedad mínima residual. Ese hoy en día ya es el objetivo. ¿Por qué? Porque bueno, estos son algunos datos de la LNG. Esta es citometría de flujo de próxima generación, en la secuenciación de próxima generación. Venga, algunos tienen sus ventajas, sus inconvenientes, pero yo creo que cada uno utiliza lo que puede. Nosotros vamos a entrar en un estudio con esto nos lo hacen en Pamplona, y otra forma de ver la enfermedad residual es el PET. Por eso tenemos que disponer de un PET al principio. Cuanto más profunda sea la respuesta, más tiempo se tarda en progresar. No es lo mismo tener aquí una respuesta parcial que tener aquí una enfermedad mínima residual mantenida. ¿Vale? Estos son los datos que les pongo para que vean de la importancia, porque los enfermos que van mejor son los que tienen enfermedad mínima residual negativa, esto es en azul, enfermedad mínima residual negativa por citometría de flujo, más además el PET negativo, que se haya normalizado. ¿Vale? Este es el objetivo nuestro. Y esto es lo que les decía antes de las células tumorales, el DNA tumoral que circula por la sangre, y en esto es donde queremos entrar. Los puntos rojos, negro es donde se hacen las evaluaciones, y los puntos rojos es donde se producen las recaídas de los pacientes. Aquí vemos un enfermo que, como mantiene las células circulantes están negativas, se mantiene la respuesta. Y en estos otros enfermos hemos visto cómo en el momento en que se empiezan a aumentar ese tipo de células, se va a producir la respuesta. Por tanto, es una cosa a conseguir. Y en el tratamiento también lo que ahora se está hablando es de que, por ejemplo, los que estáis con mantenimiento, hay algunos que lleváis con lenalidomida 100 meses, ¿vale? Entonces, probablemente no sabemos si le estamos dando más cantidad de la que debíamos o no, o si debemos de parar o no, porque los estudios ahora van a ir encaminados al mantenimiento, adaptarlo al riesgo. Es decir, si los enfermos tienen enfermedad mínima residual negativa y que además se mantienen en el tiempo, probablemente sean enfermos a los que les podamos quitar los tratamientos de mantenimiento. Cosa importante, ¿por qué? Porque, bueno, ustedes saben las diarreas que da la lenalidomida y los efectos secundarios que se producen. Entonces, estamos en esa evaluación, y tanto para disminuir y desescalar y quitar tratamientos de mantenimiento, como para saber que los enfermos van a recaer pronto y ponerles un tratamiento que pueda ser un carticel o lo que sea. Las complicaciones las enumero porque ya ustedes las saben. El riñón hay que tenerse mucho cuidado con el riñón, porque las cadenas ligeras pueden obstruirlo y hacer lo que es el riñón de mieloma. La enfermedad ósea, ponemos zoledrónico
porque en el hueso hay unos osteoclastos que lo que hacen es, digamos, comerse el hueso, y después hay unos osteoclastos que lo que hacen es modificarlo y poner lo que se ha estropeado con el osteoclasto, el osteoclasto lo pone. Bueno, pues aquí en el mieloma lo que hay es una serie de sustancias que inhiben los osteoblastos y aumentan los osteoclastos. Ese desbalance lo que hace es que el hueso entre con mucha osteoporosis. Para eso ponemos los bifosfonatos y recordarles aquí la importancia de protegerse de una cosa que es la osteonecrosis de la mandíbula. La boca hay que cuidársela mucho, porque los enfermos, aunque hayan tenido el bifosfonato después de mucho tiempo, pueden aparecerle complicaciones en la boca. Por tanto, hay que cuidarla mucho y el dentista no puede ser agresivo, sino hay que consultar, ¿vale? Otra cosa es la compresión medular. Cuando se tiene, es importante que ustedes, cuando tengan dolores en la espalda, que no sean los de siempre, piensen que puede haber una compresión medular, que puede ser o bien porque una vértebra se haya aplastado y esté comprimiendo, o bien porque haya una fractura, o bien porque esté habiendo también un tejido blando, un plasmocitoma, que esté comprimiendo. Por tanto, ante síntomas de compresión medular, que pueden ser trastornos de la marcha, que pueden ser dolores radiculares, que tienen ustedes que consultar, aunque no les toque de consultar todavía. La toxicidad de las nuevas drogas, de todas estas, aunque sean en pastillas, producen muchas drogas, muchos efectos adversos, y tienen ustedes que andarse con la neuropatía, que es la sensación de hormiguilla y tal. El corazón y la hipertensión lo producen algunos de los medicamentos. La aspirina y las heparinas, que muchas veces no les gusta a ustedes, hay que tomárselas porque hay muchos medicamentos que producen un aumento del riesgo tromboembólico. Hay una cosa que son los tumores secundarios con el uso de determinados medicamentos. Por tanto, todas las manchitas que ustedes se encuentren, cuando vayan a la consulta, lo dicen, porque hay muchos tumores, sobre todo cutáneos, que pueden aparecer, y algunos otros que pueden ser más severos, pero que todas las cosas acostúmbrense. Y la diarrea, pues saben ustedes que el bortezomib y la lenalidomida que aquí en esta gráfica no lo pone, pero la lenalidomida, sobre todo en crónico, da mucha diarrea, y con colesevelam están mejorando. Y luego aquí le pongo otro, porque de los que se están utilizando en las recaídas está belantamab, que belantamab hay que hacer un seguimiento del ojo, porque puede tener problemas en la córnea, y entonces los seguimientos del oftalmólogo hay que tomárselo muy en serio. Estos son también el corazón, que ya le he dicho, lo de la hipertensión y tal, las vacunas, las infecciones y las segundas neoplasias, que hay que dejar de fumar, hay que beber con moderación o beber poquito, y sobre todo lesiones que puedan aparecer, comunicarlas. Y ya yo creo que está bien, ¿no?